¿Por qué necesitamos hoy seguir hablando de memoria y sobre eso que sucedió en el pasado? Pues porque lo que sucedió en el pasado no se juega solo el pasado, sino que es un relato también sobre quiénes somos hoy. Lo que sucedió en el pasado influye directamente en los poderes, en la ideología, en la política actual. Que estemos discutiendo, que me puedas hacer esa pregunta ahora, significa que nos influye ese pasado. Si no, no tendríamos ese conflicto de por qué sí, por qué no. Si no, no veríamos subir banderas de un lado, de otro lado, y ese conflicto que entra en el debate público, en el debate cada vez que quizás prendemos la tele. ¿Por qué? Mi pregunta sería ¿por qué en España, que es lo que creo que tendríamos que pensar, la ley de memoria histórica es reciente y más completa es del año 2022 y no de los años 80 a los años 90, cuando ya estábamos en el momento de poder hacer esa ley? No digo inmediatamente la transición, porque eso ya es mucho más problemático. En la transición a lo que se abocó la sociedad fue a salir de esa oscuridad de la dictadura, pero sí después, en el momento que se instauró una democracia un poco más afianzada, a fines de los 80, 90, ¿por qué no es de ahí esa ley de memoria histórica? La ley de memoria histórica, en realidad, ¿quién va a ir preso ahora por esa ley de memoria histórica? Quedan muy pocos actuantes vivos. La evolución de la vital de todos lo que ha hecho es que mueran sin ser juzgados muchísimos de los responsables. Pero aún así es necesaria una petición de perdón por parte de un gobierno sobre esos crímenes del pasado, porque es la manera en que se pueden cerrar las heridas. ¿Cómo le decimos a varias generaciones de hijos, nietos, que se van a seguir muriendo sin poder recuperar los restos de sus familias? La memoria, además, siempre que hay una dictadura, no solamente en las dictaduras a veces se ve lo más llamativo, que son, en el caso de la dictadura española, los fusilamientos, las represiones, separaciones de madres e hijos, etc. Pero hay todo un calado mayor que se implanta en una dictadura. Hay una ideología que persiste, hay una educación, hay una religión, hay una economía, y todo eso también nos dice muchos hacia dónde ha avanzado la sociedad. Y en este caso me refiero no solamente a la sociedad española, en el caso de Argentina ha sucedido lo mismo. Entonces, las dictaduras en realidad no acaban cuando se acaba el poder dictatorial, sino que persiste como especie de secuelas, como especie de ondas expansivas hacia el futuro, todo lo que ha sucedido en ese periodo. Y en el presente que tenemos hoy en día, en realidad, la discusión o la pelea es por construir un relato sobre el pasado. Estamos construyendo ese pasado desde nuestro presente, pero eso también va a repercutir en el futuro que queremos como sociedad. Si es un futuro más acorde a los derechos humanos, a sentimientos de justicia, o si es un futuro en donde seguimos escondiendo debajo de la alfombra pues todos los males y todas las represiones que han sucedido en el pasado y que no nos pueden ayudar a construir un futuro más humanitario, o un futuro en donde la memoria también ocupe un lugar primordial. La memoria no nos habla solo del pasado, nos habla sobre quiénes somos hoy. Sigue siendo importante también mirar hacia el pasado, porque en realidad nunca pensamos, por ejemplo, que íbamos a vivir otra guerra en suelo europeo. Y ahora mismo estamos con otra guerra que a veces queda diseminada entre las noticias que vamos teniendo en el día a día, pero que sigue existiendo y se siguen cometiendo abusos que nunca pensamos que íbamos a ver en el siglo XXI. Esas guerras del siglo XX, esas dictaduras del siglo XX, ahora mismo están siendo equiparadas e incluso superadas en algunos aspectos en lo que estamos viviendo en la segunda década del siglo XXI.
Cuando yo estudiaba aspectos de la memoria siempre pensaba, esto nunca va a volver a suceder, porque la sociedad ha aprendido, porque la sociedad no va a repetir otra vez los errores, y sin embargo vemos que sigue habiendo gente hacinada por el exilio, trenes sacando a gente de países en donde tienen que escapar para poder mantener no un estatus ni un bienestar, sino simplemente para salvar la vida. Volvemos a ver niños que son robados y desaparecidos muy cerca de nosotros, en suelo europeo. Volvemos a ver madres que son asesinadas, civiles que son asesinados. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que recuperar el pasado? Pues sí, claro que tenemos que recuperar el pasado, pero para ser conscientes de lo que hoy en día nos pasa a algunos kilómetros simplemente, sin necesidad de cambiar de continente, y que tenemos muy cerca. ¿Sigue desapareciendo gente? Sí, sigue desapareciendo gente en el Mediterráneo. ¿Hasta qué punto la humanidad ha podido avanzar con el conocimiento del siglo XX? Pues un gran sector de la sociedad, por suerte, sí ha podido avanzar, pero aún queda mucho camino por recorrer, y creo que la memoria es una forma de reflejar también nuestro presente. Por eso este ciclo que hemos armado con Fernando, y por eso esta reflexión, y no lo entendamos solo como algo que mira al pasado, es algo que nos interroga a nosotros como actuantes del presente y nuestro compromiso con la humanidad.